y llegamos a la conferencia de cierre de esta primera jornada. Para ello invitamos al estrado a Silvina Birtz, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de San Martín, que brindará la conferencia titulada Liderazgo Escolar, ¿quién, sobre qué y cómo se decide en la escuela? Un gusto escucharla, Silvia, y la recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar hoy acá. Quiero agradecer primero que nada a la Fundación Santillana, a Nilda por la invitación, por supuesto a la OEI también y al IPI UNESCO. Hoy vamos a hablar un poco sobre liderazgo escolar, quién, sobre qué y cómo se decide, para ver cómo, digamos, tenemos algunas herramientas para analizar qué significa y cómo pensar el liderazgo. Entonces vamos a pasar a al primer slide, a la primer filmina. Este es el índice. ¿Por qué? Lo primero que vamos a ver es por qué importa el liderazgo escolar. Vamos a pensar en 3 dimensiones para analizar este liderazgo. Vamos a distinguir 2 tipos básicos de liderazgo, pero 6 subtipos dentro de cada tipo, y vamos a intentar trabajar con esas herramientas para armar digamos, modelos para reconocer el liderazgo real en cada una de las escuelas, en las que trabajamos nosotros, en las que trabaja cada uno. Y por último, algunas conclusiones. Empezamos. Entonces, lo primero, un poco lo sabemos, lo vimos. Nosotros lo que tenemos que mostrar es que el liderazgo, lo que ya se sabe, es que el liderazgo escolar incide en la mejora de los aprendizajes. Pero, digamos, un liderazgo escolar más jerárquico, más autoritario, incide de un modo fragmentario, de un modo frágil, como nos señalan, digamos, las distintas investigaciones que estamos citando. Y, en cambio, los liderazgos distribuidos, que es el modelo, son modelos de liderazgo de los que se hablan ahora, son modelos que la verdad es que proponen o se muestra que logran mejoras que se sostienen a lo largo del tiempo. Esto es algo que trabajó José Weinstein, que lo tuvimos en la primera charla, que también aparece fuerte en el excelente documento de Bernardo Blechmar. Felicito a la Fundación Santillana por tu documento. Y se está trabajando, digamos, para ver, hay diagnósticos, tanto como lo mostró Weinstein en Chile, también hay un documento de la UNESCO y la OEI del 2025 que hacen un análisis que se menciona en el trabajo de Bernardo, que hacen un análisis de qué está pasando, qué tipos de liderazgo prevalecen en América Latina. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo podemos pensar los liderazgos. Pasamos a la siguiente filmina. Nosotros creemos que hay 3 tipos o 3 dimensiones para analizar el liderazgo. Quiero decir que esta presentación que estoy haciendo se basa en un documento que presentamos en ese trabajo de UNESCO y OEI del año pasado, y que después publicamos con Victoria Bregú en una revista en febrero de este año que se llama Cuadernos de Pedagogía, una revista española, y a su vez se basa en un trabajo que hace muchos años hicimos con Lucila Minbiel, que tiene varias publicaciones sobre participación y gobierno de las escuelas. Entonces vamos a definir estas categorías. ¿Quién decide? ¿Sobre qué se decide? ¿Y cómo se decide? Pasamos a la siguiente filmina. Vamos a ver quién decide. Lo que nos interesa acá, por un lado, es pensar, esto no está en la filmina, en quién puede decidir sobre lo que sucede en las escuelas. Y ese quién pueden ser actores escolares, el director, la vicedirectora, los docentes, la comunidad educativa. De este tema se habló mucho en el panel
docente, de directivos, digamos, diciendo que queremos más autonomía, porque también están los actores extraescolares, que son los ministerios. Luli habló de, digamos, de los niveles intermedios de gobierno. Son todos niveles extraescolares, pero que pueden tomar algunas decisiones y uno tiene que saber quién decide sobre qué y cómo. Entonces, quién por un lado tiene que ver con los actores, pero a su vez, no todo el tiempo se puede decidir de la misma manera. Y acá tomamos un trabajo de Dahl. Entonces vemos que hay algunos momentos en donde uno necesita para decidir criterios de idoneidad. Por ejemplo, si uno se sube a un avión, uno no quiere debatir con el piloto la ruta hacia donde va a viajar, ¿verdad? Porque lo que prima ahí es un criterio de idoneidad. Hay saberes técnicos o profesionales necesarios para decidir un asunto específico sin excluir a los demás, pero en donde los demás sí tienen que dar un consenso implícito. O sea, cuando nosotros nos subimos al avión, consensuamos que el piloto nos lleve y que sea el piloto el que decide la ruta, ¿verdad? Cuando hay turbulencias, uno quisiera que la modifique, pero sabemos que no somos nosotros quienes podemos dominar el tema. Pero hay otros asuntos que tienen que ver con el interés colectivo, decisiones, por ejemplo, que afectan a toda la comunidad escolar. Entonces, ahí, por ejemplo, familias, docentes y estudiantes deberían o pueden participar en la elaboración de un reglamento de convivencia. Entonces, el quién no se puede mirar aisladamente. Sí, lo que podemos pensar es si en realidad queremos que sean los actores extraescolares, que es lo que se debatió hoy, los que tomen ciertas decisiones o no. El liderazgo distribuido, y una cosa que a mí me parece interesante, no aplica un criterio en forma excluyente. No es siempre trabaja con idoneidad, siempre trabaja con el interés colectivo, porque en realidad eso no resolvería, digamos, el objetivo de la escuela, que los chicos aprendan. No es todo para todo momento. Combina ambos, de modo que decidan quienes tienen el conocimiento pertinente en diálogo con los actores afectados. Y los actores involucrados, como dijimos, se ubican en dos niveles, macro, intermedio y el propio de la institución escolar. Pasamos. La segunda dimensión es sobre qué se decide. ¿Quién decide sobre qué en cada escuela? ¿Sí? Entonces, hay dos ámbitos de decisiones. Las decisiones académicas por un lado y las administrativo-financieras por el otro. Por ejemplo, las escuelas privadas tienen en su poder, en el poder de los directivos, en el poder institucional, mayor cantidad de decisiones administrativo-financieras que las escuelas públicas de gestión estatal, ¿sí? Pero a su vez, sobre qué se decide, tiene dos posibles alcances o dos dimensiones que también hay que considerar. Una cosa son las decisiones estratégicas y otra cosa son las decisiones operativas, ¿sí? Entonces, armamos 4 cuadrantes en donde pusimos ejemplos. Por ejemplo, una decisión académica y estratégica sobre qué se decide es definir el proyecto curricular institucional. Una decisión académico-operativa puede ser elegir el color de una lámina o elegir entre 2 actividades con un mismo objetivo. Una decisión estratégico-financiera, administrativo-financiera, en estatal puede ser definir las prioridades de uso de los fondos de la cooperadora. Siempre y cuando, y acá hay un tema interesante, cuando la cooperadora tenga fondos suficientes. Porque si pero no es un chiste, porque si la cooperadora tiene que definir sobre 1.000 pesos, en general la gente se va, dice, bueno, que delega, o sea, decidí vos, porque con 1.000 pesos no se hace nada. Entonces, en realidad, esta decisión deja de ser estratégica
estratégica, ¿sí? Si la cooperadora tiene 1.000 pesos, no hay fondos. Y después, bueno, en la privada, por ejemplo, fijan el presupuesto plurianual, las prioridades de inversión, etc. En la estatal, esto que hace la privada a nivel institucional se hace en el nivel extraescolar. El quién es extraescolar. Bueno, y, por ejemplo, en las operativas, pagar el arreglo de un vidrio roto, decidir si se arregla un vidrio o la manija de una puerta, que pasa todo el tiempo. O sea, las decisiones operativas también son importantes. Y a veces la estrategia se modifica en la operación, con lo cual siempre tienen que tener una muy buena relación. Y por último, pasamos a la siguiente filmina. Tiene que ver en cómo se decide, cómo se generan los consensos y los acuerdos, ¿sí? Y acá hay 5 criterios para entender, para pensar. Primero, si la participación es efectiva. O sea, los actores no solo tienen oportunidad real de expresar su posición, sino también capacidad de incidir en la decisión antes que se resuelva. Porque hay una cosa que hace muchísimos años sí definimos en este trabajo con Lucila, que tiene que ver con definir participación, no con la capacidad de opinar. Uno puede hablar, pero eso no significa participar. Participar requiere que haya alguna influencia en la decisión, alguna capacidad de influencia en la decisión, si no, para nosotras no se participa, o sea, puede haber otras definiciones de participación, pero acá me parece interesante manejar la participación como la capacidad de influir en las decisiones, ¿sí? Igualdad en la etapa decisoria, cómo vota, cómo pesa cada voto o cada posición, acceso a la información esclarecida, si todos cuentan con la información necesaria para comprender las alternativas de lo que se va a decidir y sus consecuencias o no. Control del programa de acción. Los actores pueden o no incidir en qué temas se ponen a discusión y no solo cómo se resuelven. Y criterios de inclusión. Queda claro quiénes están habilitados a participar de cada tipo de decisión, ¿sí? Y lo que la anotación de abajo dice, el liderazgo distribuido se apoya en formas representativas, mayoría, consenso, acuerdos explícitos o unanimidad. Pero cuando la idoneidad se invoca de manera excluyente u opaca, puede derivar, de hecho deriva, en prácticas jerárquicas encubiertas. No se puede invocar todo el tiempo la idoneidad, ¿sí? Pasamos. Entonces, sobre estas categorías, armamos 2 tipos básicos de liderazgo. Ahora combinamos, porque obviamente quién sobre qué y sin cómo no tiene sentido. Entonces, nosotros armamos, digamos, un modelo jerárquico, un liderazgo jerárquico, algunos lo llaman autoritario, nosotros jerárquicos nos pareció más adecuado. Entonces, ¿quién decide? El líder decide, sin consultar o consultando de modo muy limitado. ¿Sobre qué? Desde lo estratégico hasta lo operativo, todo está bajo su control. ¿Cómo? De manera unilateral. Va y decide y hace y decide y hace y decide y hace. Cuando uno mira el documento y los análisis, que digamos del documento de UNESCO y OEI, que hace un análisis de cómo funcionan los directores en América Latina, muchas veces funcionan de manera jerárquica. Pero cada vez más la tendencia es a adoptar un liderazgo distribuido. Y el liderazgo distribuido, en el quien distintos actores participan según acuerdos explícitos o implícitos sobre qué se amplía el alcance de las decisiones, especialmente las estratégicas, y cómo por consenso, por acuerdo o por mecanismos representativos de delegación, ¿sí?
Entonces, bueno, acá está el trabajo de Bernardo, que me encantó. Lo que muestra es cómo me parece interesante la distinción entre la idea de cargo como autoridad formal frente al liderazgo como legitimidad otorgada por los liderados, ¿no? Y cómo esto se vincula justamente con la idea del liderazgo distribuido, ¿no? Casi que la idea es que el liderazgo es o debería ser liderazgo distribuido. Pasamos. Dentro de estos dos tipos básicos, uno puede distinguir un continuo. Hay 6 subtipos, pero los subtipos, digamos, conviven. Y en la práctica casi nunca se presentan en forma pura. Casi nunca. Entonces vamos a pasar esta y vamos a mirar dentro del liderazgo jerárquico 3 subtipos de director. Y ahora, en su imaginación, piensen a cuáles conocen y en cuáles, claro, y en cuáles encaja cada uno. Nosotros también, cuando gestionamos o liderazgo, y no solo para las escuelas, acá es gestión en general. Bueno, el primero, el líder personalista. Yo decido. ¿Quién? El líder toma todas las decisiones sin consultar. ¿Sobre qué? Todo, de lo estratégico a lo operacional y cómo casi unilateralmente. Yo esta imagen, no hay muchos directores con este tipo, con este subtipo, pero sí recuerdo, no sé si ustedes tienen la imagen de la directora que tenía el manojo de 500.000 llaves, que había que hacer fuerza para sostenerlo, y que ella ni siquiera dejaba que nadie abriera el laboratorio, mucho menos la biblioteca. Iba y hacía todo ella. Bueno, ahí tenemos un líder personalista. Después tenemos, en el marco del liderazgo jerárquico, el selectivo. Escucho opiniones selectivamente, pero decide, y es una escucha aparente, es una escucha como sí. ¿Sobre qué? Mantiene el control sobre lo estratégico y delega tareas menores. Delega tareas operativas, delega tareas menores, como unilateralmente con algo más de retroalimentación. El personalista no delega. Todo es él, muere en el intento. Ahí sí tenemos un director que muere en el intento. Pero no delega. Y por último, el pseudo participativo, el que hace como sí. Consulta de manera limitada, pero controla lo estratégico, controla lo clave, sobre qué delega asuntos menores y cómo consulta a otros, pero decide en soledad. Y ahora vamos a los subtipos de liderazgo distribuido. Pasamos. Los 3 subtipos, estos son interesantes. No hay uno sobre otro y hay momentos. Y esto no es que, por ejemplo, el liderazgo distribuido subtipo participativo es mejor que el delegativo. Esto no es así. Entonces, el delegativo es repartimos tareas. ¿Quién? El líder central delega decisiones específicas a algunos expertos. ¿Sobre qué? Sobre áreas específicas según competencias individuales, como con autonomía, pero bajo directrices claras del líder principal. El colaborativo, pensamos juntos. Digamos, ¿quién comparte con actores claves de la institución el debate, la deliberación, las decisiones? ¿Sobre qué? Sobre temas estratégicos y operativos, como por consenso y diálogo abierto. Y el participativo ya es más complejo de encontrar, porque ya casi es como una democracia directa. Entonces, decidimos juntos. ¿Quién? Los temas que afectan a la comunidad se deciden colectivamente, muchas veces mediante delegación consensuada. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que afecta a la comunidad que se discute y se decide de manera colectiva, y cómo, por consenso o acuerdo amplio y estructura horizontal, ¿sí? Cada escuela
puede combinar estos subtipos según la situación. Distribuir liderazgo no significa que todos deban acordar todo, sino ampliar quién participa y cómo se legitima cada decisión. Pero para este tema del liderazgo distribuido, voy a usar una metáfora futbolera, que no la traje porque no teníamos mucho tiempo, pero en la final del Mundial, todos deben recordar algún momento, yo no sé de fútbol, pero me van a ayudar, en que Scaloni sale y está en un costado hablando con Paredes, con un jugador de fútbol. Y ese jugador le dice que le ponga otro jugador, que tenía un problema en la estrategia de Scaloni. Y le dice, pone a Otamendi. Bueno, y Scaloni, lo interesante del liderazgo de Scaloni fue que no le discutió, no le dijo, vos no sabés, el que sabe de estrategia soy yo. Lo escuchó, le dijo, decime qué necesitas. Dicen que el audio está mal traducido, pero lo interesante acá, más allá del audio específico, es la escena donde un líder, el director técnico, escucha a un jugador, pero no solo lo escucha, sino que toma la decisión de lo que necesita el jugador, porque consideró que el que más sabía era el jugador. Bueno, el liderazgo distribuido no siempre tiene que ver con eso, pero un poco tiene que ver con esos líderes que tienen capacidad real de escucha y de toma de decisiones y que no se sintió menos, porque nadie lo vio a Scaloni como, Paredes me sugirió, entonces como Paredes me sugirió, mejor no lo hago porque Paredes me lo sugirió. Al revés, lo escuchó, tomó la decisión, acompaña, está. Entonces me parece que el liderazgo distribuido puede tener distintos subtipos, pero siempre en este marco. Pasamos. Entonces, ahora la pregunta es, vinculado a quienes toman las decisiones, ¿cómo reconocemos el liderazgo real en una escuela? Que creo que es algo que todos tenemos que empezar ya pensamos, lo que pasa es que por ahí esto lo que ayudaría más que a pensar es a formalizar, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros necesitamos distinguir lo que son las responsabilidades formales, o sea, lo que establece la normativa y el organigrama, qué le corresponde decidir al director, al equipo directivo y a cada rol, pero las prácticas informales. Porque entre lo formal y lo informal a veces la distancia es enorme. A veces es la vicedirectora la que termina estando a cargo de la escuela. Entonces, cuando queremos reconocer y entender, tenemos que ver tanto la normativa formal como las prácticas informales. Pasamos. Bueno, segundo, vinculado a sobre qué se decide. Tendríamos que entender qué se decide colaborativamente y qué contenidos, qué saberes permanecen centralizados. Por ejemplo, si son decisiones administrativo-financieras, si son decisiones pedagógicas, y dentro de las administrativo-financieras o dentro de las pedagógicas, ¿qué? Definiciones curriculares, estrategias de enseñanza, criterios de evaluación, acompañamiento pedagógico, el uso del tiempo escolar. En las administrativo-financieras depende de si es gestión estatal o gestión privada. Pasamos. Y después, para reconocer, tenemos la evidencia 3 vinculada sobre cómo se toman las decisiones, ¿sí? Este tercer conjunto se orienta a analizar la calidad de los procesos decisorios, los mecanismos institucionales utilizados para construir acuerdos, distribuir tareas y resolver problemas. Con estas tres, con este marco, vamos a la siguiente filmina, podemos armar distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, una matriz de decisiones, que es una herramienta que permite integrar las tres evidencias. Pero también uno puede trabajar con distintos tipos de organigrama y demás. Lo importante es que, por un lado, tenemos quién, director, equipo directivo, docente, familias, estudiantes. Por el otro lado, tenemos
el sobre qué, currículum, enseñanza, evaluación, planificación, y con los colores es sin participación, si está informado, si se consulta, si se decide o se codecide, ¿sí? Entonces, y después necesitamos tener un diagnóstico vinculado a cómo se deciden hoy las cosas en una escuela y cómo queremos que se decidan y qué estrategia nos vamos a dar para pasar de un modelo de cómo se deciden a cómo queremos que se decidan las cosas y qué cosas. Bueno, pasamos, vamos a ir a una conclusión que tiene que ver, bueno, la idea no existen liderazgos puros, es algo que venimos diciendo, la realidad escolar combina prácticas jerárquicas y participativas y también dentro de cada tipo, los subtipos. El liderazgo distribuido no es un modelo ideal a imponer, sino es el que muestra mayor potencial para sostener la mejora escolar en el tiempo, porque trabaja mucho también sobre la institucionalización de las prácticas, ¿sí? Pero no es, ahora sean líderes, no existe, no va a suceder además, porque esto, entre otras cosas, se habló muchísimo acá, requiere formación, y sobre eso, con eso vamos a cerrar la presentación. Distribuir el liderazgo no diluye responsabilidades. El director no es menos responsable por trabajar, escuchar o tomar decisiones en función de lo que dicen otros, ni niega la idoneidad técnica. Lo que sí hace es son explícitos los criterios de decisión y amplía la corresponsabilidad. Y monitorear el liderazgo debe ser un proceso de reflexión y de mejora en las escuelas. Todo esto hace al clima organizacional y todos sabemos que las escuelas que tienen un mejor clima organizacional tienen en general mejores resultados de aprendizaje, tienen procesos de mejora también mucho más sistemáticos. Y para terminar, traje una frase, pasamos a la siguiente. Dice, nadie nace líder, se aprende a liderar. Y lo que no se enseña, se aprende igual por experiencia. Todos llegamos, y esto es muy fuerte para el caso argentino, porque ahí sí, el caso chileno tiene 20 años de trabajo en formación de líderes, en formación de directivos. Nosotros, no digo que no tenemos trabajo, pero tenemos que profundizar muchísimo, porque, por ejemplo, tenemos los concursos para directivos, pero la formación es muchísimo más acotada que lo que se plantean en otras latitudes, ¿sí? Entonces, lo que no se enseña se aprende igual por experiencia, pero no es necesariamente bueno ni necesariamente inteligente, porque nosotros venimos de modelos de liderazgo jerárquicos. La pregunta que queda es saber si estamos dispuestos a repensar ese aprendizaje vivencial para formarnos en liderazgos más justos. Y para eso se requiere no solo sostener una formación de directivos para aquellos que quieran llegar al cargo, sino una formación inicial docente que considere lo que es el trabajo en equipo, lo que es un potencial directivo, desde la formación inicial de los docentes, que se retome, por supuesto, después para aquellos que quieran ser directores. Y algo muy importante, de lo que hablamos poco, que tiene que ver que para eso necesitamos formadores de formadores, que sí tengan una formación académica impecable, pero que a su vez tengan experiencia y práctica de directivos. Porque uno de los problemas a veces no está en la formación de directivos, sino en la formación de quienes van a formar a los directivos, que requieren saberes teóricos, pero requieren saberes prácticos, como por ejemplo aprender a negociar. Aprender a negociar en serio,
¿no? Desde la base, desde el libro sí, acuerdo y entender la diferencia entre objetivos e intereses. Pero tenemos formadores de formadores en cantidad y calidad para formar a los directivos. Lo dejo como pregunta. Muchísimas gracias. Gracias por la escucha y un gusto. Besito. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy agradecidos. Silvia, un gusto escucharla. Silvina, perdón. Queremos aclarar que las presentaciones van a estar disponibles también en la página web de la biblioteca para las personas que estaban sacando fotos o querían tenerlas con mayor detalle. De esta manera concluimos la primera jornada del 17º Foro Latinoamericano de Educación, los desafíos de la gestión educativa. Hemos compartido experiencias, perspectivas y reflexiones que nos recuerdan que conducir instituciones educativas implica construir comunidades capaces de aprender, dialogar y proyectarse hacia el futuro. Los esperamos mañana para la presentación del documento base del foro y nuevos espacios de intercambio. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes. Dying, shouldn't hurt you hear him crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning